Oye, Judith, ¿aprendiste algo de la pandemia? Sí, a lavarme las manos. Hola, Radio Vaquitos. Bienvenidos a Radio Back, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar. Conducido por Judith y Draco, expertos en nada. En nada que hoy agradecemos el patrocinio de Shell, la empresa que combate la crisis ambiental por medio de sus productos. A ellos se encuentran en shell.com.mx y también agradecemos a Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, desarrollo web y producción multimedia. Pero bueno, vamos a platicar el día de hoy sobre qué nos dejó la pandemia. Háganselo como pregunta, ¿qué aprendimos, qué aprendieron? Porque hay por ahí algunos que veres que sí se puede poner un poquito denso y demostrarnos que no somos ese animal inteligente que creíamos. Y precisamente por eso esto es un acá entre nos. Entonces, bueno. Así de manera general, la pandemia de COVID-19 ha sido un evento global sin precedentes en la historia moderna, dejando múltiples aprendizajes y a su vez exponiendo varias áreas de mejora o de oportunidades, más bien no mejoras, son mejoras. Y pues bueno, oficialmente, o según el último decreto de la OMS, la pandemia ya terminó, así que más o menos duró como 4 añitos. Y pues bueno. Vamos a platicar acerca de esto. ¿Qué nos dejó la pandemia y qué se supone que nos debía dejar? Vámonos primero con lo que nos dejó, es decir, y entendiendo un poco cómo somos los humanos, qué tenemos de aprendizaje. Punto número uno, la importancia de la preparación y respuesta rápida. Es decir, la necesidad de tener planes de contingencia sólidos y la capacidad de actuar rápidamente ante cualquier tipo de emergencia. Y esto no es únicamente, o bueno, no sé cómo lo ves tú, Draco, pero yo lo veo como que no es únicamente para los gobiernos, sino también es para nosotros como humanos, porque muchas veces vamos resolviendo las cosas en la vida conforme se nos van presentando y no planeamos. Entonces es planear, bueno, ¿qué pasa? Desde escenarios bien drásticos, que es si el día de mañana me desvivo yo, se desvive una de las personas que más quiero, si me corren del trabajo, si la empresa donde trabajo se cierra, si se quema la casa, si cosas por el estilo, que sí, son bastante drásticas, pero precisamente pensar en lo peor y esperar lo mejor, a lo mejor dirán que estoy media loquita, pero también es lo que nos hace planificar y precisamente poder actuar en esos escenarios. Y sí, estás medio loquita, pero así estamos todos. Que yo no sé si sería un aprendizaje. Hay un aprendizaje de vida porque lo vivimos, pero de pronto yo no veo como que lo pongamos muy en práctica en general en el mundo, pero es un buen punto. También, por ejemplo, la flexibilidad laboral y educativa. Nos vimos en la necesidad de tomar clases y trabajar desde casa. Eso nos ayudó mucho y nos mostró estos modelos flexibles de trabajo de educación que se convirtieron en la solución a muchas cosas. Era una solución de emergencia, en muchos casos fue muy bueno, en otros complicó mucho las cosas. Hay algunos tipos de educación y de trabajo que no se pueden nada más cambiar así porque sí. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Por lo menos sí aprendimos eso y en algunos lugares se mantiene todavía el trabajo a distancia. Nos dimos cuenta que se puede trabajar así, que nos podemos ahorrar muchas cosas, que podemos sacar ventaja y que no es nada más andar en pijama trabajando, que sí se hace, pero que sobre todo eso podemos responder de esa manera. Repito, en algunos casos no fue tan productivo, fue contraproducente, pero pues es cuestión de ir checando hasta qué punto funciona. Y también que esto es de manera general, sabemos que algunas cosas no se aplican tanto a México, pero estamos hablando como de manera general. De hecho, hay muchas empresas que ya se quedaron con esa flexibilidad laboral y ya están trabajando con home office, o sea, trabajo a distancia. Bueno, otra cosa que aprendimos y que creemos muy buena es que se valorizó el papel de los sistemas de salud pública, la investigación y el desarrollo científico. O sea, como que habíamos demeritado un poco el papel que juegan en nuestra vida los médicos, los doctores, y pues no, la neta es que no son cualquier cosa.
Sabemos que hay sus excepciones, ¿no? Pero no son cualquier cosa. La neta tienen en sus manos una chamba bien importante que es salvar nuestra vida. Y pues ni qué decir de la investigación que tan solo aquí en México es triste. Ahí lo tenemos que todavía no tenemos la vacuna patria, pero bueno, aquí nos tocó Bueno, vivir. tenemos una vacuna patria que no sirve, pero la tenemos. ¿Ya la están aplicando? No sé la verdad, pero tengo que cualquier médico te dice que eso sería para la primera cepa, Sepa. entonces sepa la bola cómo está lo demás. Bueno, y junto con eso también algo que aprendimos o debimos aprender es a hacer conciencia sobre la desigualdad y vulnerabilidad social, sobre todo para las personas en situaciones vulnerables o afectadas por las crisis sanitarias. Es decir, no todos teníamos las mismas oportunidades, no todos teníamos las mismas posibilidades ante la pandemia en el trabajo, en salir o no salir a trabajar, en este caso, como lo decíamos. Entonces, sí, de pronto, sí, pues educación a distancia, ajá, pero muchos niños tuvieron que tomar la clase desde el celular, porque era a distancia para el celular, mientras otros lo podían tomar en su tablet o en su computadora de gama alta y con buena conexión a internet. Entonces, se notó esto y pues parte del aprendizaje sería darnos cuenta que finalmente somos un entorno completo, una comunidad completa, una sociedad que nos necesitamos unos a otros porque hubiera sido un caos aún mayor si personas que tenían que estar trabajando ahí se hubieran quedado en sus casas. Es decir, ¿cómo haces un home office si eres la persona, por ejemplo, que se dedica a la limpia pública? O Ujú. los supermercados o las farmacias. Entonces, había estas personas que sí estaban ahí dando la cara, siendo valientes y que muchas veces no valoramos ni en esa situación ni en el día a día. Entonces, esta conciencia sí es algo que debemos aprender, porque si no, la neta es que, o sea, si no de nada sirvió todo lo que vivimos, aprendimos y sufrimos. También un comentario extra, ahorita precisamente que estás hablando sobre desigualdad y vulnerabilidad social. Lo que comentaba del punto número uno acerca de planear, sé perfectamente que lo digo desde mi privilegio, pero también estoy muy consciente de que hay personas que viven el día al día, que se levantan desde las 4 de la mañana para llegar a trasladarse 2 horas, llegar a una jornada laboral exhausta y terminar a las 11 de la noche, llegar a dormir 3 horas, que dice, espérame, ¿en qué momento me pongo a planear, ¿no? Entonces también estar consciente de que no todas las personas tienen o tenemos el privilegio de planear y si lo tenemos, pues hay que aprovecharlo. Totalmente, sí, porque siendo abogado del diablo siempre se puede planear algo al nivel que sea. Habrá quien tenga una mayor flexibilidad, opciones, posibilidades para planear. Hay quienes pueden planear cosas muy chiquitas, pero la recomendación es esa, lo que puedas planear hasta donde puedas, aprovecho porque te va a ayudar siempre a solucionar. Y cosas, nadie puede decir, sí voy a planear tener un seguro de gastos médicos, es carísimo para muchas personas, es imposible para otras, pero sí es bueno, voy a tener un ahorrito, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo podría trabajar? Porque luego sí, vienen los problemas. Entonces, sí entiendo tu punto totalmente y lo apoyo, nada más que siempre tratemos de la manera que sea, aunque sea lo mejor que se pueda planear. Ahora, lo que debía dejar, es decir, que se supone que debemos aprender, pero no aprendimos. Punto número uno, la relación entre la salud humana y la salud del planeta. Ya en un episodio platicamos que es salud para todos, sobre cómo estamos relacionados. Y vaya, hemos visto últimamente las noticias sobre el cambio climático, los incendios que medio México está ardiendo, y sí exageré. Entonces, la neta es que todos estos cambios en el planeta, la manera en que lo afectamos, también puede contribuir a futuras pandemias y parece que no hemos aprendido nada. Sí, la verdad es que estamos bien idiotas, o sea, como sociedad, como humanidad, no lo digo agresivamente para nadie, sino para todos, incluido yo, o siendo el primero yo, ¿no? Porque debimos aprender que esto no fue nada más algo que salió de la noche a la mañana, no fue un virus de película que alguien creó. No, no, no. Esto es simple y sencillamente resultado de la depredación que hemos hecho a la flora, a la fauna, a problemas que muchas veces en nuestro afán egoísta a resolver nuestro problema, no damos cuenta de cuánto afectamos a otro. Y vienen desde detalles bien pequeñitos como el dejar el agua corriendo, prender 3 aires acondicionados en la casa porque me da para pagarlos, hasta cosas que uno podía pensar que no tienen nada que ver, pero este problema de tráfico, el no caminar, el no hacer ejercicio, el no mantenernos sanos,
Muchas personas de las que fallecieron desgraciadamente tenían comorbilidad y mucha era por la alimentación, falta de ejercicio, mal sueño, todo esto que sabemos que tenemos que mejorar y que la pregunta es, ¿hoy lo hicimos? ¿Estamos haciendo eso? Si otra pandemia igual o peor nos ataca, ¿tendríamos esas defensas listas? Porque la verdad es que sí estamos bien, bien mal y no siento que hayamos aprendido. Al contrario, creo que a veces nos disparó para hacer cosas un poco más locas, diciendo cualquier llega una pandemia y me mata, cuando no sería así. Bueno, en ese caso también, un punto de lo que debimos pero no aprendimos es esta cultura de prevención y la educación sanitaria. Desinformación y polarización sobre medidas como cualquiera, pero particularmente las mascarillas, vacunas, tuvimos y tenemos a las antivacunas, gente que no quería usar la mascarilla, todos los lords y ladies que se pelearon por la mascarilla porque no los dejaban entrar a una tienda de conveniencia solo porque no traían la mascarilla, pero era por eso, por lo que no debían entrar y se sabía. Entonces, todo este tipo de cosas que demuestran nuestro egoísmo como sociedad, como personas, y que debimos de haber entendido para mejorar. Hay culturas, y no es por comparar, pero las hay, como Japón, donde si alguien tiene apenas un poquito de moquito, se siente mal, se pone el cubrebocas y así va a trabajar, ya se lleve 1 o 2 semanas porque sabe que puede estar enfermo o enferma de algo contagioso, sea un catarrito, como le decimos, sea una gripe, sea influenza, sea COVID. Acá en México, por ejemplo, las personas, no, lo que tengo es nada más un catarrito, o sea, ya ni siquiera se están haciendo la prueba, ya parece que no importa. Sí, se convirtió en algo afortunadamente ya menos mortal, lo sigue siendo, pero ya nos afecta menos, estamos vacunados algunos, este tipo de cosas, ya se entiende mejor cómo es el COVID, pero aún así, pues sería muy sencillo decir, aunque sea un catarrito, tendría que usar cubrebocas porque así no contagio a las personas. La verdad es que los contagios de gripe catarro bajaron muchísimo durante la pandemia porque estábamos siguiendo las medidas. Lavarnos manos, todo este tipo de cosas que no son difíciles, pero que las hemos pues desechado. Como ya se acabó la pandemia, no nos importa. Si alguien usa el cubrebocas, hay burlas sobre esta persona y varios etcétera más que demuestran que sí, no aprendimos ni lo mínimo y que eso nos ayudaría a, para empezar, a evitar un catarrito si quieres, pero ese catarrito luego no te deja ir a trabajar, se convierte en que toda familia tiene catarro, no puedes disfrutar algunas cosas, a veces también necesitas medicina que implica otros gastos, que con solo usar un cubrebocas lo hubiera solucionado. Entonces, híjoles, es bien triste, pero sí, tenemos todavía mucho que aprender y no veo por dónde. Y también nos hacemos egoístas porque piensa que a lo mejor vas a una reunión y supongo que te reúnes con tus seres queridos, no con tus enemigos, ¿verdad? Y llegas contagiado de una gripita a esa reunión y contagias a toda la familia y ya le arruinaste los próximos días a tu familia, de trabajo, de escuela, de lo que sea que tenga. Sé que no es intencional, pero nada nos cuesta ponernos tantito el cubrebocas o de plano decir, ¿sabes qué? Tengo catarro, tengo gripa, tengo lo que sea, no sé qué es, entonces por cualquier cosa pásenla bonito, pero yo no voy. La neta es que tampoco somos tan indispensables ni tan importantes en todos los eventos. Entonces, si hagamos un poquito esa conciencia y dejemos en paz a los demás si se quieren poner cubrebocas. Total, lo hemos dicho muchas veces, a ti no te quita nada. Pero bueno, otra cosa que nos debió dejar que no aprendimos, sin meternos en temas de política, es sobre gobernanza y liderazgo en tiempos de crisis. La respuesta a a la pandemia evidenció fallas en la gobernanza y liderazgo, no solo en México, en varios países. La gestión de crisis necesita ser más transparente, basada en evidencia, no en santitos, menos politizada, menos polarizada, porque finalmente lo que se busca es ganar la confianza pública y actuar efectivamente. Nos guste o no, nuestros políticos o figuras públicas de ese nivel siguen moviendo masas. Y finalmente, pues su chamba es cuidarnos, es por lo que están ahí, es por lo que los elegimos o no, porque a ver, que yo no voté, lo que sea, te la compro, pero también hay que hacer esto, o sea, buscar, y si a nosotros nos toca estar en algún departamento de gobierno, público, etcétera, empezar a preguntarnos eso, ¿qué pasaría en una situación similar? ¿Para qué estoy preparado, preparada? Y cómo me voy a anteponer ante una crisis, la que sea, lo que seamos, planear desde antes porque no se está haciendo, no se hizo y pues aparentemente no se hará y eso sí es un caos porque cuando nos enfrentamos al problema
no sabemos ni para dónde voltear. Entonces, mucho ojo con eso. Y bueno, por último, algo que también aprendimos que no tenemos es equidad en el acceso a la salud. Hubo muchos esfuerzos por asegurar la distribución equitativa de vacunas, tratamientos, etcétera, pero es evidente que no solamente en México, como decía Judith, sino en el mundo, todavía hay muchas brechas muy significativas entre distintas clases sociales, entre las personas. Tuvimos casos que eran de veras para llorar, los médicos poniendo de su dinero los insumos, los médicos que fueron atacados, que les aventaban cloro, les aventaban cosas por estar haciendo su trabajo. Todo este tipo de cosas que demuestra que nuestra ignorancia es peligrosa al nivel de que nos puede matar y a algunos se los hizo. Entonces, deberíamos de haber aprendido de eso. Hay mil cosas más que debemos aprender, pero sí parece que está privando más nuestro egoísmo, nuestra necedad por encima de ese bien común que no lo entendemos, pero es como esa persona que se queda estorbando en el tráfico porque le tocaba el verde y se quedó y no se da cuenta que es que el tráfico del que se queja es el que está generando esa misma persona. Entonces, si todos trabajáramos juntos, si todos hiciéramos las cosas en conjunto, si aprendiéramos de nuestros errores, sería más fácil tener un mundo mejor, por lo menos más sano, más seguro. Pero no, seguimos siendo muy egoístas. Es triste y de nuevo no me estoy diciendo que soy el santo, que soy el que todo sabe. Definitivamente estoy incluido ahí, pero tratamos siempre con esta sabiduría práctica, con esto que hacemos en Radio Back y en el día a día, de ir viendo qué hice mal y cómo lo puedo ajustar para hacerlo mejor, o qué no hice y debería hacer, o qué aprendí del pasado. Porque si no, como bien dice, y ya con eso cierro, ese clásico refrán, el que no conoce su historia o la historia está condenado a repetirla y va a ser muy triste otro encerrón de varios años porque no pudimos aprender de este. Híjole, qué fuerte. Dentro de las cosas que también no mencionamos, pero bueno, entra dentro de salud, es la salud mental. O sea, ya no sé en ese punto si realmente entendimos la importancia de la salud mental o si no la entendimos, porque a veces, mientras estaba la pandemia, como que, no, sí, muy empáticos, todos ya agarramos la onda de la importancia de la salud mental. 3 horitos después, todo se derrumbó. Pero bueno, por mi parte, para cerrar, lo único que me resta decir es intentemos hacer lo correcto con lo que podemos y con lo que tenemos. Y con esto cerramos. Así que recuerden que le damos consejos como se los daríamos a un amigo. Así que van a aplicar el like, me gusta o manita arriba. Toquen la campanita para recibir el aviso cada vez que subimos material nuevo. Suscríbanse a nuestras plataformas y síganos en redes sociales. En Instagram estamos como radio.back, Facebook radioback 2, YouTube, Spotify y Apple Podcast radioback. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior y recuerda prende tus alas porque naciste para volar.